al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Con señales y prodigios su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hey. Pongan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y podemos declarar y creemos: si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hola a todos, espero que todos se encuentren bien. Es una alegría poder volver a compartir la palabra de Dios, a poder mirar en las Santas Escrituras, que es tan importante y tan vital para nuestra vida, para que podamos ser guardados, para que podamos ser protegidos de todas las acechanzas del enemigo, de todos los embates que nos presentan las tinieblas y que buscan dañarnos, lastimarnos, destruirnos. Por eso vamos a reflexionar y a mirar en lo que el Señor nos ha dejado escrito en las Santas Escrituras, para que podamos recibir la fortaleza y la victoria que Él nos ha entregado en la cruz del Calvario. Le voy a invitar que abra su Biblia y que podamos mirar en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 44.
Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos de que aquí el Señor Jesucristo, si bien estaba hablando con los escribas y los fariseos de aquel tiempo, pero Él dice de que el diablo es homicida desde el principio. Da por sentado de que el enemigo, las intenciones que tiene, nunca han sido buenas desde el principio, y que todo lo que él maquina es para destrucción de las personas. Y es algo que nosotros no debemos de tomarlo a la ligera, ni de no prestarle atención, porque tampoco no es cualquier persona quien lo está diciendo, sino que es el mismo Señor Jesucristo, dando una advertencia de que este es un homicida. No sé si usted por ahí, cuando sabe de que se cometen asesinatos en distintos lugares, o una persona que es un homicida, se lo trata con distancia, con un debido respeto, como diciendo: no me voy a acercar ni voy a buscar tener nada con esta persona, porque sé que puede reaccionar de una manera en la que puede llevar las cosas a una situación extrema. Bueno, en este caso pasa de que el Señor Jesucristo nos advierte y nos hace saber de que el diablo es homicida desde el principio y que busca nuestras vidas para destruirnos. Ahora, Él no solamente nos hace saber eso, sino que también nos hace saber que Él ha venido para enfrentarse con ese diablo, con ese espíritu contrario, para deshacer las obras del enemigo y para darnos vida a nosotros. Si nos fijamos en Primera de Juan en el capítulo 3, le voy a invitar que busque Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que el arma que utiliza el diablo es el pecado. El pecado es el que aniquiló a la humanidad en el huerto del Edén y es lo que utiliza para destruir a todas las personas. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta de que el pecado es lo único que puede destruir a una persona. Y quien utiliza ese instrumento es el diablo mismo, que él practica, y es el pecado personificado. Por eso la Biblia habla de que nosotros no debemos de practicar el pecado. La Biblia nos enseña de que todos cometemos errores y que todos podemos pecar involuntariamente, que podemos cometer faltas porque somos seres humanos, pero nos da la alternativa y nos da la posibilidad de arrepentirnos y de poder buscar nuevamente la fortaleza de poder continuar caminando en su verdad. Pero lo que se refiere aquí el apóstol es que la persona que practica el pecado no solamente lo disfruta, sino que se jacta, lo hace público, se mofa del pecado, lo disfruta y lo hace hasta incluso en rebelión en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Por eso mismo dice el apóstol Juan, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para que Él en la cruz del Calvario poder vencer y destruir las obras de Satanás. Es importante de que nosotros sepamos no solamente de que el diablo es homicida desde el principio y que es un asesino que anda buscando la vida, el alma de las personas, sino que Jesucristo es nuestro amparo, que Él es nuestro defensor, que Él es el que ha venido con esa misión de que cada persona que lo acepta a Él como Señor y Salvador de su vida y le entrega su corazón en sus manos, Él lo saca de la muerte y lo lleva a la vida eterna. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Vamos a dar una miradita en el versículo 4 también. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese cómo el mismo apóstol Juan ahora dice de que somos de Dios. Dice, y que hemos vencido o los habéis vencido. Está hablando de una guerra, está hablando de un combate en donde ya no es el nombre singular, sino que ya es plural. O sea, de que Satanás, dice la Escritura, que pudo arrastrar a la tercera parte de los ángeles, de los seres angelicales, que hoy se les llama espíritus inmundos, demonios, que combaten en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Pero dice una verdad que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La diferencia entre Satanás y Jesucristo es que Satanás, antiguamente llamado Lucifer, fue un querubín, fue un ángel creado por Dios mismo, y Jesucristo es Dios. Él no fue creado, Él es eterno, Él es todopoderoso. Por lo tanto, el diablo que se quiere asemejar a Dios, que quiere mostrarse, y ahí donde utiliza la mentira de la que leíamos en el capítulo anterior, en el versículo anterior, que él miente cuando se hace semejante a Dios o se presenta como una deidad. Él no es un Dios, Él es un espíritu ya vencido y derrotado, donde Jesucristo venció sobre él en la cruz del Calvario. Y mayor es el que está en nosotros, porque la Biblia dice que aquel que se une a Cristo, uno es con Cristo. El espíritu de la persona se une al espíritu de Cristo. Ahora miren lo que dice el capítulo 12 del libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y miremos en el capítulo 12, por favor. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 27, dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense de que el Señor ya está próximo a entregar su vida en la cruz del Calvario, y Él dice que ahora es el juicio de este mundo, dice, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y cuando Él pasó por ese mal juicio, o ese juicio a velas apagadas, como se suele decir, cuando Él fue mal juzgado y mal condenado en aquella madrugada, cuando Él fue capturado para después ser ejecutado en la cruz del Calvario, era un juicio que se estaba, llevando a cabo terrenalmente por las autoridades terrenales de aquella época sobre la persona de Jesús. Pero en el ámbito espiritual se estaba también ejecutando un juicio, y en donde las armas de Satanás estaban siendo quebradas y estaban siendo destruidas y estaba siendo echado fuera. Porque la Biblia dice que el que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo y Satanás, fue vencido en la cruz del Calvario. Hasta antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el diablo había logrado vencer al primer Adán en el huerto del Edén y se había apoderado de todas las cosas. Incluso de los seres humanos estaban subyugados y esclavizados bajo su gobierno y bajo su reino. Pero cuando apareció el Hijo de Dios, como leíamos recién en Primera de Juan, para deshacer las obras de Satanás, para vencerlo en la cruz del Calvario, para juzgarlo y para expulsarlo, sacarlo fuera de combate. Quiere decir de que toda persona que acepta a Jesucristo, que se pone bajo el reino de Dios, está fuera de la jurisdicción del diablo, está fuera de los alcances del diablo. Eso no quiere decir de que el enemigo no va a continuar maquinando, buscando destruir, buscando dañar, buscando lastimar,
va a tratar de hacer impacto en la vida de los creyentes, pero no como cuando la persona estaba sin Cristo o estaba sin Dios, porque cuando la persona se encuentra sin el amparo de Dios, queda vulnerable, queda expuesta la persona a cualquier tipo de destrucción que el diablo pueda querer ejecutar sobre la vida de la persona. Aún no logra totalmente el trabajo porque sigue habiendo una gracia y una misericordia extendida por parte de Dios, aunque a veces la persona no quiera reconocerlo, no quiera aceptarlo o no quiera rendirse a los pies de Dios. Aún así Dios busca ayudarle a la persona y bendecirle, pero mayormente aquellos que se entregan en las manos de Dios, les es otorgado el poder, la autoridad, la revelación de parte del cielo, la cobertura de parte de Dios, que hace de que esto se vuelva bien real para la vida de la persona, porque el espíritu de la persona es vivificado, es autorizado por Dios para que las oraciones, para que las peticiones, para que cuando proclame, cuando decrete, cuando diga alguna palabra en el espíritu, esa palabra pueda ser escuchada por Dios y pueda ser respondida esa oración con total respaldo del cielo para que las fuerzas contrarias no logren vencerle. Ahora miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En el versículo 33 dice así la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjese de que así como venimos tratando este tema, de que Satanás es un homicida desde el principio y Jesucristo es Salvador desde el principio. Él nos da vida y Él nos da protección. Quiere decir que estos dos señores, por decirlo, uno es con minúscula, Satanás, y el otro es con mayúscula, que es Jesucristo. Ahora, cuando la persona ha entregado su vida en las manos de Cristo, ha entrado al reino de Jesucristo, al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando nosotros oramos frente a este combate que se va lidiando o librando contra las tinieblas, el consejo de Jesucristo es: mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Quiere decir de que Dios siempre va a hacer justicia sobre el creyente cuando el creyente busca el reino de los cielos, cuando uno, más allá de todas las situaciones que nos tocan vivir en la vida y de las cuales nosotros podemos tener peticiones, creyendo en nuestros pensamientos que puede ser bueno, que puede ser malo, pero antes de nosotros decir qué es lo que nosotros pedimos, sino que podamos entrar a su presencia y decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se cumplan tus propósitos en mi vida. Señor, que tus objetivos, que tus planes se lleven a cabo en mi persona. Yo busco el reino de los cielos y me interesa que el reino de los cielos sea establecido en la tierra, que la gente pueda entregar sus vidas en las manos de Jesucristo, que el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado, y que pueda haber por parte del creyente una postura, una determinación, una decisión de trabajar en pro del conocimiento de la palabra de Dios para que el nombre de Cristo pueda ser exaltado y para que el nombre de Satanás sea desmoronado, sea destronado, sea destruido. Levantarse en contra del satanismo, en contra de todo trabajo y de todo sacrificio que se hace en contra de la causa del Evangelio, en contra de la predicación de la palabra. El creyente debe de ayunar, debe de orar, debe de interceder para que el reino de los cielos y su justicia pueda establecerse en la tierra. Si el reino de los cielos no se establece y si la iglesia de Jesucristo no clama por justicia al cielo, pues entonces lo que se establece es el reino terrenal, es el reino de las tinieblas, que es injusto. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar a veces de un gobierno político, no podemos esperar de los seres humanos lo que solamente va a venir de Dios. No podemos esperar de este reino terrenal
justicia porque no la practica, porque no la vive. Por eso nosotros podemos ver en los noticieros, en los distintos programas, cómo la gente se queja de la justicia. Acá en la Argentina se habla de que la justicia está adormecida, que mira para otro lado, que no ejecuta los planes, que no encarcela a quien tiene que encarcelar, que libera a quien no tiene que liberar. ¿Por qué? Porque hay injusticia, porque hasta aún se habla de que los jueces o que las personas que están puestas en autoridad son corruptas, aceptan dinero para poder cambiar decisiones o terminan cajoneando algún expediente, pero todo eso es común dentro del ámbito y dentro del reino terrenal. Pero en el reino de los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo reina, la Biblia nos habla de que hay justicia. Y para que la justicia de Dios se pueda establecer aún aquí en la tierra, el creyente tiene que buscar primeramente, ante cualquier cosa, el reino de Dios. Tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar la voluntad de Dios, tiene que buscar fortalecerse en la presencia de Dios. Ahora miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dice el Señor, los de limpio corazón. Quiere decir que el corazón del creyente debe estar limpio ante la presencia de Dios. Y estar limpio no es un corazón jactancioso, un corazón engreído o un corazón que cree que aún hace todas las cosas bien, que no tiene de qué pedir perdón y que solamente se arrima a la presencia de Dios para contar las cosas buenas que hace, sino que un corazón limpio sabe de que necesita ayuda y que necesita del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios, en donde no solamente va a contar las cosas buenas que hace, por las que se esfuerza, sino que también las cosas que no le salen bien y cuando necesita de la gracia y del perdón de Dios. O sea, que a Dios no podemos burlarlo, sino que contar todo ante la presencia de Dios y ante nuestro Dios, que es el que mira y juzga nuestras vidas, es el único que nos va a ayudar. Entonces, en nuestro corazón no puede haber rencor, no puede haber ira, no pueden haber malos pensamientos, no pueden haber maldades, no pueden haber maquinaciones. Nosotros tenemos que llevar siempre nuestro corazón ante la presencia de Dios para que la sangre de Cristo nos purifique, nos santifique, nos limpie, nos renueve, para que una vez que nosotros tenemos nuestro corazón limpio, entonces podemos nosotros ir en busca del reino de Dios y de su justicia. Porque si yo cuando entro a la presencia de Dios no reconozco solamente mis virtudes, mis cualidades, mis éxitos y no reconozco mis errores, mis fracasos, mis derrotas y busco la presencia de Dios, pues esa justicia de Dios no se va a activar. De la única manera que puede activarse la justicia de Dios en nuestras vidas es cuando nosotros entramos con un corazón limpio, no escondiéndole nada a Dios, dejando nuestro corazón desnudo, porque Él es el único que va a dar la paga en nuestras vidas. Y dentro de esa justicia y de ese corazón limpio aparece la misericordia, la longanimidad. Nosotros, para que haya justicia de Dios en nuestras vidas, debe de haber misericordia, porque aún muchas personas que no conocen a Dios y que hacen cosas malas, necesitan de nuestra oración intercesora, necesitan de nuestra misericordia, necesitan de nuestra gracia, de nuestra comprensión, de nuestra empatía, para poder pedir por ellos y pedir para que ellos también puedan ser salvos, para que puedan tener la oportunidad de poder ser alumbrados con la luz de Cristo, así como nosotros lo fuimos. Porque dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo se reveló a nuestras vidas, no tomando en cuenta nuestros errores, no tomando en cuenta nuestros pecados. Entonces nosotros, para ir en busca de esa justicia de parte de Dios en nuestras vidas, no es pedir venganza ni destrucción sobre la humanidad, sobre las personas que hoy por hoy pueden hasta incluso estar adorando a otro Dios, pueden estar exaltando a otro Dios o pueden estar sirviendo a las tinieblas, sirviendo a Satanás, sino que la iglesia de Jesucristo
ha sido puesta para continuar con la labor, con el trabajo que comenzó nuestro Señor Jesucristo, deshacer las obras de Satanás. La Biblia dice de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Por eso es importante de que nosotros podamos fortalecernos y poder saber bien a qué Dios servimos, por qué lo buscamos, por qué buscamos la justicia de Dios, si realmente logramos comprender lo que para nosotros es justicia, si también lo está haciendo para Dios o si nosotros estamos siendo desacertados en la interpretación que estamos teniendo cuando nosotros pedimos o clamamos a nuestro Señor. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, vamos a mirar en el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjese de que aquí dice nuevamente de que el combate ya no es Jesucristo el que se enfrenta, sino que es el Espíritu Santo a través de los creyentes. Y aquí habla en plural, habla de que los hijos de Dios, los creyentes, han vencido a Satanás, han vencido las tinieblas, dice, por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo fue la que fue derramada en la cruz del Calvario como aquel Cordero que ocupó nuestro lugar y que hizo expiación por nuestros pecados, por nuestras maldades, para que juntamente con ese derramamiento de esa sangre entrara la salvación a nuestras vidas y fuésemos salvos. Y dice, y por la palabra del testimonio de ellos. Nosotros en la palabra, en nuestra oración, cuando nuestra oración es justa, cuando nuestra oración no está cargada de rencor, de odio, cuando no está cargada de maldades, cuando en realidad está abierta y direccionada por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer y que gime en nuestro interior con gemidos indecibles. Por lo tanto, cuando nosotros oramos y oramos en el Espíritu, nosotros no podemos inclinar nuestra oración, nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios, a veces nuestra oración puede ser, Señor, perdóname, o Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, escóndeme en el hueco de tu mano, o guarda a la humanidad, o guarda a tu pueblo, pero siempre tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y no el querer ser librados nosotros de una manera egoísta o no querer nosotros buscar una cierta venganza en vez de justicia cuando nuestro corazón está cargado de enojo, de ira. Debemos de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nuestro corazón tiene que estar limpio ante la presencia de Dios, para que Dios pueda escucharnos, para que Dios pueda usarnos, para que la justicia de Dios pueda actuar libremente en nuestras vidas, para que podamos vencerlo al diablo por el poder de la sangre de Jesús, pero también por nuestras palabras, por nuestro testimonio, por declarar la verdad de Cristo, no la parte que nos favorece solamente, sino la que no nos desfavorece ante Dios, para reconocer nuestros defectos, nuestras falencias, nuestras limitaciones y alcanzar misericordia, alcanzar el oportuno socorro, como dice la Escritura, sobre nuestras vidas y también sobre nuestros hermanos y sobre la humanidad. Porque dice que estos creyentes o los hijos de Dios menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. ¿Qué sería menospreciar la vida? A veces se menosprecia la vida dándole más crédito al mundo, al libertinaje, y no se estima la vida y se termina perdiendo. Y cuando se termina adorando, exaltando a Satanás y las cosas que él propone, la persona ha menospreciado su vida hasta la muerte de una manera vana, sin sentido, donde no hay recompensa, donde el resultado es negativo porque va a ir una condenación eterna. Pero dice que el creyente menosprecia su vida hasta la muerte, pero por un resultado favorable. Y ese resultado favorable no es solamente de que va a alcanzar la vida eterna, de que va a alcanzar la salvación, de que va a vivir una eternidad de paz, sino que también lo hace en favor de aquellos que no conocen la verdad de Cristo,
de aquellos que necesitan ver una luz en las tinieblas. Por eso en este tiempo nosotros sabemos de que hay un enemigo, un asesino que nos busca, pero no solamente a nosotros, busca asesinar a toda la humanidad. Y aquellos que ya hemos conocido la verdad, seguimos con la labor, con la tarea que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, de establecer el reino de los cielos, de predicar la verdad, de no callarnos, porque la palabra trae vida, la palabra trae revelación. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el reino de los cielos se establece. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4. Busquemos el libro de Hebreos, capítulo 4. En el versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese de que aquí dice que la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra, como decía en el libro de Apocalipsis, que por el testimonio y por la palabra de ellos habían logrado vencer al enemigo, a aquel asesino que sigue todavía persiguiendo el alma de las personas. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, quiere decir que corta para los dos lados, y es más penetrante, dice. La palabra, la predicación, la Biblia es la espada del Espíritu. Por eso no podemos callarnos, no debemos callarnos, debemos de predicar el Evangelio, debemos de predicar de que Jesucristo es el Señor y que por más que en este tiempo a lo malo se le esté llamando bueno y a lo bueno se le esté llamando malo, nosotros debemos de seguir predicando la verdad de que Jesucristo es el Señor y que la justicia del reino de los cielos se pueda establecer en la tierra. Nosotros debemos de dar batalla, presentar combate frente a los embates, a las luchas que se presentan por parte del enemigo. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6. Con esto ya vamos a estar finalizando. Efesios, capítulo 6, dice el apóstol en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la orden de cómo podemos hacer nosotros para librarnos de este asesino, para librar a la gente que está desapercibida, que no es cauta, que está expuesta, que no conoce a Dios, que no sabe cómo orar, no sabe cómo cubrirse. Pues los hijos de Dios continuamos nosotros y estamos aquí en la tierra para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Dice el apóstol, orando, dice, en todo tiempo con toda oración y súplica. Es necesario de que nosotros oremos, es necesario de que nosotros supliquemos. ¿Cuál es la diferencia entre orar y suplicar? Orar es cuando a veces hablamos con Dios y emitimos una oración. Y la súplica es cuando ya lleva hasta un grito desgarrador, cuando ya suplicamos, imploramos, pedimos que se manifieste la presencia de Dios, el socorro, el auxilio de Dios, la justicia de Dios. Dice orando, dice presentando oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir de que nosotros debemos de orar también en lenguas. Y aunque hoy hay muchas personas que pueden decir que las lenguas no existen, otros se ríen, se burlan de las lenguas, pero el apóstol Pablo decía que él en público no hablaba en lenguas por amor a aquellos que eran nuevos, pero dice que en privado, en secreto, que él hablaba más lenguas que todos y que debíamos de anhelar recibir nuevas lenguas y recibir la interpretación de aquellas lenguas. Es necesario de que nosotros no solamente podamos orar, proclamar, profetizar, decretar la victoria de Cristo aquí en la tierra y declarar que el reino de los cielos se va estableciendo y que día a día vamos plantando bandera en cada corazón que logra rendirse en las manos de Cristo, sino que orar en lenguas, orar en el Espíritu, velando, dice, con toda perseverancia y súplicas por todos los santos, por toda la iglesia de Jesucristo.
Amado hermano, usted que me escucha y quizás que usted que por primera vez puede estar mirando el canal o escuchando, sepa de que hay una iglesia que ora por su vida, que ora por usted y que estamos llevando la oración unos por otros en el mundo entero. Que se ayuna, que se ora, se clama ante el trono de la gracia, porque la justicia de Dios se establece desde lo alto. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos libertad, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Anhelo de que pueda usted ser una persona que constantemente puede estar viviendo esta victoria que Jesucristo nos dejó en la cruz del Calvario, para que en los días de la lucha, en los días de prueba, en los días difíciles, usted pueda empuñar como un estandarte, poder izar como una bandera de victoria, diciendo: yo no lucho por la victoria, lucho desde la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario para resistir toda acechanza, toda obra del maligno y por clamar por la justicia de Dios en nuestras vidas y en el mundo entero. Le invito que pueda cerrar sus ojos allí donde está y podamos juntos hacer una oración. Padre bueno, en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por haber venido aquel día para deshacer las obras del diablo, porque lo que nos revela las Santas Escrituras es que si no hubiese existido esta intervención desde lo alto, nosotros no teníamos posibilidades ni chances de salir del gobierno de las tinieblas, del gobierno de Satanás. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que vino a traer libertad en aquella cruz y que hoy nosotros podemos ser ya portadores de la gloria, de la presencia del Espíritu Santo para dar a conocer las virtudes, las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, para empoderar su nombre, para exaltarlo hasta lo sumo y declarar que su justicia se establece en la tierra. Por eso aquellos que hemos conocido a Cristo sabemos que pase lo que pase en este mundo, en los gobiernos, en las decisiones que se estén tomando, nosotros estamos bajo otro gobierno. Y sabemos que la justicia desde lo alto no se tarda sobre nuestras vidas y es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de dar a conocer. Por eso, Padre Santo, te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús y en tu nombre bendecimos a todos los hermanos en el mundo entero, a todos los predicadores, a todas las iglesias, sean asistidas, Señor, sean protegidas, sean libradas, Señor, de toda obra del maligno, Señor, y que el Evangelio corra, Dios, por las calles, en las casas, que entre a los corazones, Señor, que haya un crecimiento, Señor, una explosión demográfica, Señor, de creyentes que lleguen a las arcas de Jesucristo, que lleguen a los pies de nuestro amado Salvador, Señor, que se pueda vivir una gran cosecha de almas en este tiempo, porque sabemos, Señor, que el reino de los cielos establece su justicia aquí en la tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Amados, una vez más, agradecerles por este tiempo que dedican, que apartan para compartir la palabra del Señor con nosotros. Gracias por todos aquellos que se suman al discipulado, por los que nos escriben por privados, por los que participan de las distintas reuniones y actividades que estamos llevando adelante, y anhelamos poder vernos pronto nuevamente, así que les enviamos un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios,
aquí estoy, Señor. Abro mi corazón solo por tu gracia, Dios. Más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz. Aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Mi vida te entrego, Dios. En tus manos estoy. Eres mi única esperanza. Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo